intersección entre principios económicos y el marco regulatorio en México. Esta presentación explora una intersección del análisis económico del derecho, el AED, como una herramienta teórica fundamental y el mercado mexicano como un campo de aplicación práctico. El objetivo es demostrar cómo los principios del AED pueden ser utilizados para entender, evaluar y en última instancia mejorar la eficacia del marco legal y regulatorio que rige la economía en México. Tenemos un valor de enfoque que proporciona un marco analítico para evaluar la eficiencia económica de las normas legales y permite entender cómo las leyes y regulaciones impactan el comportamiento y la asignación de recursos. Facilita la identificación de ineficiencias y distorsiones del marco legal y regulatorio. Tenemos unos fundamentos del AED, por ejemplo, la maximización de la eficiencia, que evalúa las leyes y regulaciones en función de su capacidad para promover la eficacia económica, distinguiendo entre la eficiencia del sentido de Pareto y la eficiencia de Kaldor-Hicks. Tenemos incentivos del comportamiento que postula que los individuos responden a incentivos. Las leyes y regulaciones actúan como un sistema de precios implícito que modifica los costos y beneficios de ciertas acciones. Tenemos una reducción de costos de transacción que sugiere que un marco legal eficiente debe buscar minimizar los costos de transacción, que incluyen búsqueda de información, negociación y litigios. Tenemos unos principios claves de la AED, por ejemplo, la maximización de la eficiencia. La eficiencia en sentido de Pareto es una asignación de recursos donde es Pareto eficiente si no es posible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro. Y la eficiencia del Kaldor-Hicks ocurre cuando los beneficios totales de un cambio superan los costos totales, permitiendo que los ganadores compensen a los perdedores. En el papel de los incentivos podría ser que la AED postula que los individuos responden a incentivos. Las leyes y las regulaciones actúan como un sistema de precios implícito que modifica los costos y beneficios de ciertas acciones. Y volvemos a lo mismo con la reducción de costos de transacción. Los costos de transacción son gastos asociados a la negociación, el monitoreo y la ejecución de contratos o acuerdos. Incluyen costos de búsqueda de información, negociación, redacción de contratos y litigios. Por ejemplo, un sistema judicial predecible reduce la incertidumbre y los costos asociados a la resolución de disputas contractuales. En el teorema de Case tenemos que es relevante en la asignación de derechos y tiene una relevancia en la intervención del Estado. Por ejemplo, el teorema de Coase es que las partes privadas pueden negociar entre sí para alcanzar una asignación eficiente de los recursos, independientemente de la asignación inicial de los derechos legales. En la asignación de derechos, el teorema sugiere que la función principal del derecho no es asignar los recursos de manera correcta, sino definir claramente los derechos de propiedad para que las partes puedan negociar. Cuando los costos de transacción son altos, la asignación inicial de derechos sí importa. En la intervención del Estado, puede ser necesario para internalizar externalidades. El objetivo es promover la eficiencia económica y social. En el análisis económico del mercado mexicano, podemos decir que tenemos una economía en conjunto. Es una de las economías más grandes de América Latina, con un crecimiento dinámico y sectores económicos diversificados. Actor relevante en el comercio global y miembro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Tiene una integración global porque está integrada en cadenas de valor internacionales y tiene conexión económica con diversos países. Es de sector diversificado. Tenemos estructura económica con orientación hacia la manufactura, servicio, comercio y sectores primarios. Y tenemos un marco regulatorio muy complejo. Está en constante evolución con instituciones como el COFESE, el IFT y el CRE, supervisando diversas actividades económicas. En la complejidad, pues es por las interacciones entre factores internos y externos que influyen en su funcionamiento. Tenemos aquí la estructura de sectores económicos. La economía mexicana se caracteriza por su diversificación sectorial, con una fuerte orientación hacia la manufactura y los servicios, y una creciente relevancia del sector energético y agroindustrial. Entre sectores contribuyen significativamente al PIB, con pilares a la participación de México en el comercio internacional, especialmente a través del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá.
Relevancia en el comercio internacional, TEMEC, servicios, manufactura, comercio, minería y el sector agropecuario. En el marco regulatorio tenemos al COFESE, que es un organismo autónomo encargado de garantizar la libre competencia y concurrencia de los mercados. El IFT, un órgano autónomo que regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios. El CRE es un organismo encargado de regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de regeneración de electricidad, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización. En la aplicación práctica del AED en México, tenemos la competencia económica. La COFESE aplica los principios económicos para asegurar mercados competitivos. Regulación sectorial. Reformas estructurales en telecomunicaciones y energía han sido evaluadas desde la perspectiva del análisis económico del derecho y los derechos de propiedad bien definidos fomentan inversión y desarrollo económico. Por ejemplo, desafíos en la informalidad en la tenencia de la tierra en zonas rurales. Y tenemos un valor a la aplicación práctica, un diagnóstico de ineficiencia en el marco legal y regulatorio, un diseño de políticas públicas más eficientes y una evaluación del proyecto de normativas e incentivos económicos y una vinculación en el derecho con sus consecuencias económicas. El rol de la COFESE, podemos decir, como lo había mencionado antes, que aplica activamente los principios económicos para asegurar mercados competitivos, sanciona prácticas monopólicas, protege la eficiencia del mercado, evalúa concentraciones y promueve la competencia. Por ejemplo, en el caso farmacéutico del 2010, 17 laboratorios farmacéuticos y 32 personas físicas fueron implicadas en prácticas monopólicas absolutas en licitaciones de medicamentos y fue multado con 1.180 millones de pesos en multas. El impacto. Cuando tomaron acción la COFESE, se restauró la competencia en el sector, evitó sobreprecios de medicamentos y benefició al erario público y a los pacientes. La intervención de la COFESE ilustra cómo la aplicación del análisis económico del derecho puede y busca corregir fallas del mercado promoviendo la eficiencia y el bienestar social. En la regulación sectorial en telecomunicaciones tenemos medidas regulatorias, la eliminación de tarifas de interconexión para el agente económico preponderante, la promoción de nuevos operadores en el mercado y desmonopolización del mercado dominado por Telmex y Telcel. Sus resultados serían la reducción significativa en los precios del servicio de telefonía móvil y fija, aumento en la penetración de Internet y calidad de servicios y índice de precios de servicios de telecomunicaciones. Mostró una disminución constante. Las medidas regulatorias del 2013 al 2014 fue la apertura del mercado a la inversión privada, la liberación de la explotación, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y electricidad, y la eliminación de barreras de entrada para aumentar la competencia. En los derechos de propiedad en México tenemos que reducen la incertidumbre y los costos de transacción, fomentan la inversión y el desarrollo económico y permiten utilizar activos como garantías de obtener crédito. La claridad en la titularidad atrae inversión a largo plazo, pero tenemos algunos desafíos. Por ejemplo, la informalidad en la tenencia de la tierra, especialmente en zonas rurales y periurbanas. Tenemos falta en los títulos de propiedad claros, un sistema de tenencia digital y comunal complejos, y generan altos costos de transacción, disputas legales y limitan el acceso al crédito formal. Desde la perspectiva, la regulación de la tenencia de la tierra y el fortalecimiento de los registros públicos son esenciales para reducir los costos y promover un uso eficiente de los recursos. Como conclusiones, podemos decir que el diagnóstico de ineficiencias de la AED permite identificar distorsiones y fallas en el marco legal y regulatorio, evaluando cómo las normativas afectan los incentivos de los agentes económicos. Tenemos un diseño de políticas, ayuda a diseñar políticas públicas que promueven la eficiencia, la competencia y el bienestar social, optimizando la asignación de recursos. La evaluación de normativas proporciona un marco analítico para evaluar la eficiencia económica de las leyes y regulaciones y vinculando el derecho con sus consecuencias económicas. Y ahí tenemos una intersección derecho-economía, que podría vincular de manera intrínseca el derecho con la economía en el mercado mexicano, creando un marco para políticas más informadas y eficientes. El AED no solo es una herramienta teórica, sino un enfoque práctico y fundamental para el análisis y mejorar el marco legal y regulatorio en México, vinculando el derecho con sus consecuencias económicas. Tenemos varias perspectivas y retos. Por,
Por ejemplo, el fortalecimiento del Estado de Derecho garantiza la predictibilidad y el cumplimiento de las leyes, lo que a su vez reduce la incertidumbre y fomenta la inversión. Tenemos que combatir contra la corrupción, vista como un costo de transacción que distorsiona los mercados y desincentiva la actividad económica legítima. Y tenemos que tener que adaptar la regulación a la rápida evolución de los mercados digitales para mantener la competitividad y proteger a los consumidores. La aplicación del análisis económico de derecho en estos desafíos futuros permitirá a México construir un marco legal y regulatorio más eficiente que promueva la competitividad y asegure que la innovación se traduzca en beneficios económicos y sociales para el país. Mirando hacia el futuro, México enfrenta desafíos significativos que pueden abordarse eficazmente a través del lente del análisis económico del derecho. Tenemos una literatura fundamental para la AID, por ejemplo, The Problem of the Social Cost, Law and Economics y Economic Analysis of Law. Unos estudios sobre el mercado mexicano, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, el COFES en el 2010 sacó el artículo de multas por prácticas monopólicas en el sector farmacéutico, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, en el 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Comisión Regulatoria de Energía, el CRE, en 2014, la reforma de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos. Y algunos estudios académicos puede hacer la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, 2018, la evaluación del marco regulatorio de México y el Banco Mundial en 2019, el informe económico de México. Esto sería todo, muchas gracias.